trabajo conjunto que estamos haciendo con José Martínez y mi persona en la Universidad del Pacífico. Rápidamente, en realidad, lo que voy a presentar es un diagnóstico de lo que es la percepción de la corrupción en el país. ¿Por qué? Solo la percepción, porque no tenemos unas medidas cuantificables acerca de lo que es la corrupción en el país, el grado de corrupción en el país, ¿no? Solamente tenemos algo de lo que es la percepción. ¿Cuál sería la meta a la que queremos llegar en el 2021 con respecto a esta medida de percepción de la corrupción? ¿Y qué medidas podemos implementar con el objetivo de llegar a esta meta, ¿no? Lo que tenemos es que la percepción de corrupción ha aumentado de 25% a 44% en 10 años, entre el 2003 y el 2013 en la población, ¿no? De hecho, 20% a estas personas que se le ha preguntado, 20% ha participado en coimas, ¿no? Si nos pusiéramos a contar a las personas aquí, una de cada 5 ha participado en una coima. 40% admite que los trámites no funcionan a menos que se soborne, ¿no? Confiamos mucho en estas instituciones. Y el 60% no tiene ninguna confianza en el Poder Judicial, ni en los partidos políticos, ni en el Congreso, ¿no? Estamos así. Esto sin contar otros eventos de corrupción que más adelante voy a mencionar, que son más cotidianos a nuestra vida. De hecho, en el Perú lo que tenemos acá es la percepción sobre el control de la corrupción. Y Perú tiene una baja percepción de control sobre la corrupción en comparación con otros países de la región. Tenemos que Perú, la percepción de control de la corrupción es 42%, en América Latina es 60% y en los países de la OECD es casi 80%. Y casi en los países, la percepción del control de la corrupción en los países de la OECD es el doble. De hecho, el país tiene un plan de parecerse a los países de la OECD, pero estamos muy lejos. Nos fijamos solamente en los indicadores educativos, los indicadores de salud, pero en cuanto a los indicadores de educación estamos súper lejos. Esta percepción ha ido disminuyendo en los últimos 10 años. En el 2013 era 55%, bueno, parecido al promedio de la región. En el 2008, 51%, y en 5 años ha caído al 42%. ¿Cómo se define la corrupción? Bueno, Iván ya ha dado algunas definiciones acerca de la corrupción. Yo quiero simplificar la definición de la corrupción sobre la base de la literatura que hemos leído, y corrupción podemos entenderla como el abuso del poder para obtener beneficio privado. Y esto lo podemos entender tanto como cometer un crimen, entendido como inseguridad ciudadana en el panel anterior, o corrupción dentro del sector público, corrupción en el sector privado, o incluso, y ustedes se habrán dado cuenta, si un carro quiere meterse a una intersección, yo acelero para que no se meta, porque yo tengo el poder para prevenirlo, ¿no? En lugar de darle pase. Eso también sería entendido como una medida de corrupción en la literatura. ¿Cuáles son los efectos negativos de la corrupción? La corrupción va a generar una desconfianza en las instituciones. Y esta desconfianza en las instituciones va a generar una caída de las inversiones. La gente no va a querer poner su dinero porque sabe que le van a sacar la vuelta con su dinero. E impone barreras a la productividad, porque si yo quiero formalizar mi empresa y me piden pagos por debajo de la mesa para que yo me formalice, voy a desincentivar mi opción a formalizarme, y eso puede redundar en una reducción de la productividad, sobre todo si estamos pensando en pequeñas empresas, microempresas. Todo esto entonces genera una caída en el crecimiento económico. Una caída en el crecimiento económico genera una caída en la recaudación de impuestos. Una caída en la recaudación de impuestos genera una caída en el gasto público. Una caída en el gasto público genera mayor pobreza porque hay menos transferencias para darle, menores transferencias, menores servicios sociales para dar
a la población y esto genera mayor pobreza, mayor desigualdad y como consecuencia mayor crecimiento menor crecimiento, y se genera un círculo vicioso. ¿Cuáles son los factores que facilitan la corrupción? Es interesante porque hay un alto grado de corrupción en países en desarrollo como el Perú y también en países con altos niveles de recursos naturales, donde su economía es altamente extractiva, ¿no? En ese sentido, el Perú se podría decir que está condenado, ¿no? Pero algo que profundiza los niveles de corrupción en un país son las instituciones débiles y la baja gobernanza, lo que estaba diciendo Iván, alto intervencionismo del Estado, intervencionismo no en el sentido no en el sentido económico de la palabra, sino en el sentido de burocratización, papeleo, procesos microscópicos que uno tiene que seguir para conseguir un resultado final. Y finalmente, bajos niveles de salarios y compensación económica en el sector público, sobre todo en estas tres instituciones que ha mencionado Iván, la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Cuál sería el resultado del 2021? Si en 10 años la percepción de la corrupción ha aumentado del 25 al 44%, una meta sería en que en 5 años esta percepción de la corrupción baje al 25%, ¿no? Y para eso planteamos tres clases de medidas. Medidas de fortalecimiento institucional, organizacional, medidas de gestión y control y medidas de prevención. En cuanto a las medidas de fortalecimiento institucional, Iván ya lo estaba mencionando, es fortalecer la autonomía de la Contraloría General de la República, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Pero quiero enfocarme en la Contraloría. Iván estuvo mencionando distintas formas de cómo fortalecer esta autonomía a la Contraloría General de la República. En mi mente, las dos instituciones fuertes en ese sentido son la SUNAT y el BCR. Entonces, ¿por qué no tratar a estas instituciones como entidades autónomas como la SUNAT y el BCR? ¿En qué aspecto? En el aspecto salarial. Yo soy economista y conozco a mis amigos, a mis compañeros que han entrado al BCR. Para entrar al BCR solamente entran 5 al año y esos 5 concursan en un curso de 3 meses y entran los 5 primeros. O sea, es súper difícil entrar al BCR. El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, tiene un buen salario, pero no solo él, sino también sus directores, sus gerentes. Entonces, esto es darle primero una valoración al trabajo que la Contraloría debería hacer. Pero, al valorarlo, también le vamos a exigir. Vamos a profesionalizar la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial y tratar de atraer a los mejores profesionales, a los mejores abogados, a los mejores fiscales, a los mejores profesionales de la lucha anticorrupción. ¿Sí? Pero si no cumplen la meta, al BCR se le exige que la inflación, la tasa de inflación, se encuentre en una banda, entre 1 y 3%, todos los años. Y si no se cumple, entonces le cae, ¿no? ¿Por qué no hacer lo mismo con la Contraloría? La Contraloría, alguna meta cuantitativa, no tenemos una medida, como ya dije, no tenemos una medida de la corrupción, pero lo que podemos empezar es que la meta sea no aumentar la percepción de la corrupción en la población en más del 25%. Si esto se mantiene así, el Contralor está haciendo su trabajo, el fiscal está haciendo su trabajo, el Ministerio Público, el Poder Judicial está haciendo su trabajo, ¿no? Y si no, pues los castigamos. Esto entonces va por una mejora salarial, carreras por desempeño, incentivos por desempeño y castigos por mal desempeño, ¿no? Los mecanismos, ahí se podrían copiar los mecanismos para la selección del Contralor, el fiscal y el Poder Judicial, como lo que hace el BCR, ¿no? Medidas de gestión y control. Aquí lo que hay que hacer es generar un sistema de información articulado entre la Contraloría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en donde
todas las quejas, las denuncias, los trámites, la policía que mete a los acusados, e incluso las denuncias en el sector privado, entren a un sistema en donde se esté siguiendo toda la cadena de valor del proceso que sigue una denuncia, una queja, un trámite, etcétera. De tal manera que se puedan identificar bien los tiempos que se demora un proceso, la persona sepa cuánto está demorando su proceso, cuánto debería demorarse, cuánto no debería demorarse, dónde se está estancando y poder tomar medidas más micro de dónde se está destrabar estas denuncias o estos trámites. Y este sistema de información de alguna manera debería ser transparente y público, en donde la sociedad civil pueda orientar al ciudadano de cómo está su trámite. La sociedad civil puede ser vía la Defensoría del Pueblo, puede ser vía otra institución sin fines de lucro que se ocupe de esto. Y acá quiero entrar al sector, darle una lupa también al sector público y incidir en la ley antisobornos. Hace como un mes la Universidad del Pacífico tuvo la visita de una de las personas que estuvo detrás de la ley antisoborno en el Reino Unido y nos estaba contando su experiencia. Es interesante su experiencia porque no solo es incrementar la severidad y la severidad a las penas por soborno, por corrupción, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Hay que poner la lupa también en el sector privado. Y no solo castigar al que recibe el soborno, sino también castigar al que soborna con la misma magnitud. Pero no solo castigo, sino también un premio. Iván estaba hablando de protección al denunciante. En el Reino Unido y en Estados Unidos hay premios tributarios a la persona que denuncia. Entonces, si una persona denuncia un acto de corrupción, tiene un premio tributario. Si una empresa denuncia un acto de corrupción, tiene un premio tributario. Y también se premian las prácticas anticorrupción, ¿no? Hay prácticas medioambientales, hay prácticas de transparencia en la información, también prácticas, si se implementan prácticas anticorrupción, se pueden premiar impositivamente estas prácticas. Y finalmente, las medidas de prevención. Y en cuanto a las medidas de prevención, acá ya tocamos la vena del ciudadano, ¿no? Porque tenemos que hablar de valores y de ética. En realidad, y corríjanme si me equivoco, todos los que estamos acá en algún grado somos corruptos. Yo voy caminando por la calle y veo a un ciudadano, a una persona, que agarra un papel y lo tira. Y le digo, ¿qué cosa estás haciendo? No, que lo estoy tirando cerca del desagüe. Pero eso no es la basura, le digo. ¿No? Y ese ciudadano seguro se queja porque le están robando la plata o las prácticas las prácticas corruptas que ve en la tele, ¿no? De los alcaldes, de los gobiernos regionales, incluso de los más altos mandos, ¿no? Pero en algún grado somos corruptos también. Entonces, esto hay que enseñar desde el colegio. Valores y éticos de respeto. Acuérdense que la definición de corrupción es abusar de un poder para un beneficio privado. La práctica de respeto para no abusar del poder que yo tengo para solo beneficiarme yo. ¿Sí? Y otra cosa, ya más en el corto plazo, hacer campañas anticorrupción tanto en el sector público como en el sector privado. Ya es un tema más de marketing social, algo que en el Perú todavía estamos en pañales, pero que la evidencia empírica en el extranjero nos muestra que un marketing social agresivo puede tener efectos sobre la conducta de las personas. ¿Qué puede ser una marketing social? Que todas las instituciones públicas
en lugar así como el logo que tiene el Ministerio de Educación, una educación para todos, ¿no? O rumbo a la nota más alta, se pueden eh, crear banners de no a la corrupción. Yo me acuerdo que cuando vivía en España, el Ministerio de Salud eh, ponía banners enormes en su fachada con respecto a prácticas de cuidado contra el VIH, ¿no? Y tenía un efecto tremendo sobre las prácticas de cuidado, ¿no? Y esto es lo que tengo por ahora. Gracias.